Vale, pues nos vamos a robar ese minutico que quedaba y vamos a empezar de una vez. Pues primero les damos la bienvenida a todas y todos a este espacio, nuestro primer espacio de conversatorio con egresados y egresadas. Y pues sí, lo titulamos Hablemos con nuestras egresadas. Y bueno, pues como nos alegra mucho que nos estén acompañando, el día de hoy pues tenemos a 4 personas pues que son egresados y egresadas de la carrera de estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Tenemos a Mariana Charri, que ella se graduó en el año 2015. Tenemos a Zoe Sánchez, que ella se graduó en 2019. Tenemos a Ana López, que ella se graduó en 2016. Y tenemos a Daniel Hernández, que se graduó en 2012. Y pues sí, nuestro conversatorio de hoy se va a centrar más que nada en preguntas sobre la labor pues, que tiene pues, las personas egresadas de estudios literarios, tanto en la coyuntura actual pues, del paro nacional, pero también pues, en el mundo en general. Entonces, pues sí, vamos a comenzar con eso. No, no sé si quieran pues, también presentarse un poquito más ustedes. En el orden que quieran también empezar. Yo me lanzo. Vale, yo soy Daniel Hernández. Como dijo David, me gradué en el 2012 de la carrera. Entré a la carrera en el 2008, estuve durante 4 años hasta el 2012. Después estuve trabajando en el Colegio Santa María por 3 años como profesor de español y literatura. Veo a algunos de mis estudiantes acá, ex estudiantes. Y hace 6 años que estoy en California haciendo un doctorado en culturas ibéricas y latinoamericanas, que en términos prácticos es literatura latinoamericana, en Stanford. Y ya, más o menos eso es todo. Cuando me gradué hice una tesis sobre 2666, sobre la parte de los crímenes, y escribí sobre los feminicidios. Ahora tengo algunas dudas sobre mis argumentos en ese momento, pero en ese momento me sentí orgulloso de lo que hice. Y ahora estoy escribiendo una tesis sobre el uso de cámaras y grabadoras de audio como mecanismos etnográficos y cómo eso influyó en la literatura de comienzos de siglo en la Amazonía y en el Caribe. Y ya, más o menos eso es todo. Muchas gracias, Daniel. Mariana, bien pueda. Bueno, yo soy Mariana, me gradué en el 2015, entré a la universidad en 2011 y nunca me he ido, eh, porque es como que cada día decido una nueva carrera. Mentira, no, solo estoy ahora en música y estoy haciendo una maestría en antropología en la Universidad de los Andes. ¿Qué más les podría contar? Ah, bueno, pues siempre he trabajado como dando clase. Apenas me gradué de la universidad, trabajé en un colegio de La Salle. Luego trabajé en un colegio que se llama Liceo Navarra y después estuve trabajando como en proyectos como de bibliotecas comunitarias y haciendo un proyecto de investigación con la Biblioteca Nacional. Y luego entonces he estado trabajando en la universidad hace como unos 3 años, creo. ¿Qué más? Ah, bueno, hice la tesis en la universidad sobre eh, novelas de insurgencia campesina en el Huila. Y ya, sí, también en ese momento me sentía feliz. ¿Qué más? Les cuento, ¿no? Ya, eso por ahora. Muchas gracias, Mariana. No sé si Ana o Zoe. Bueno, yo puedo seguir. Hola a todos. Yo me gradué de la universidad en el 2016. Soy del mismo semestre que Mariana. Cuando terminé, trabajé un tiempo en temas como de community management y esas cosas de redes sociales para las que los literatos somos buenos, porque escribimos bien. Después después trabajé en un colegio, también trabajé en el gimnasio campestre un rato, como en temas de promoción de lectura. Y después de eso hice mi maestría en literaturas comparadas latinoamericanas y europeas, es un nombre muy largo, en la Universidad de Cambridge.
y ahorita estoy haciendo el doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Y mi tesis de pregrado, pues yo creo que a todos nos pasa eso, en ese momento es algo maravilloso y después pues ya uno se lo repiensa, pero hice un análisis comparativo de narrativas de la memoria con La pájara pinta y una novela testimonial argentina durante la dictadura. Y ya, esto es. Listo. Zoe, seguimos contigo. Listo, gracias. Bueno, hola también a todos y todas. Gracias de antemano por la invitación a este espacio. Muy chévere como que se estén tejiendo como estas redes entre estudiantes y egresados. Mi nombre es Zoe Sánchez, me gradué en 2019. En ese momento mi trabajo de grado fue acerca de la conversación entre la enfermedad y la literatura. Estudié a Tomás Mann y a Goethe en La montaña mágica y El Fausto, y estudié como una serie de contagio entre las dos obras, ¿no? Después de graduarme, trabajé también como profe en un colegio que se llama el Claremont. Ahorita estoy estudiando la maestría en la Javeriana. Voy a hacer una movilidad ahorita con la Universidad Nacional Autónoma de México para, digamos que también tejer redes académicas como de investigación y moverse un poco también como por América Latina para ver qué se está investigando, ¿no? Qué se está preguntando la academia en otras partes de América Latina. Y soy profesora de cátedra ahorita de la universidad también. Y mi tesis ahorita se trata, digamos, sobre un entramado, quisiera hacer un entramado teórico, arrastrándome un poco hacia la literatura vegetal y sobre todo hacia la lectura, digamos, no humana de la literatura de las mujeres en América Latina, ¿no? Entonces estoy como empezando a esbozar el camino hacia mi tesis y ya el otro semestre, digamos que empezaré a redactarla. Y eso por ahora. Bueno, muchas gracias a todos por esa introducción. Bueno, pues para empezar ya ahora adentrándonos al tema de este conversatorio, quería empezar con una pregunta un poco general sobre la labor de los literatos, investigadores, con respecto a a las situaciones sociales que está viviendo Colombia en este momento. ¿Cuál ustedes qué creen o cómo consideran que el literato debe acercarse a esta coyuntura? No sé si quieran ir en el mismo orden o también se pueden robar la palabra. Sí, pues si quieren, para que sea más charladito, pueden en el orden que quieran, y también pues si quieren pues conversar entre ustedes o pues incluso si alguien en el chat quiere mandarnos algún comentario, alguna pregunta, podemos leerlos pues las personas que estamos organizando, entonces adelante. Daniel, cualquier cosa tienes el micrófono apagado, pero dale, Mariana. Con la maña de levantar la mano por Teams, pero bueno, no sé, digamos que yo he pensado como desde que Isabela me compartió las preguntas como en cosas, y a mí en realidad todo me genera como más y más preguntas, ¿no? Porque yo realmente creo que esa es una de las preguntas que pues me ha perseguido todo el tiempo, ¿no? Y que nunca he logrado resolver. Digamos que empezaría por decir que no creo que haya una coyuntura como, es decir, claro que hay una coyuntura, digamos, actual, entre comillas, pero creo que hay también como muchas cosas de larga duración, por decirlo de alguna manera, que se tejen todo el tiempo, ¿no? Y como formas, no sé, de opresión, de discriminación, de violencia, de asesinato, de persecución, que están ahí como constantemente. Y como que, claro, hay ciertos momentos en donde quizás como que uno se siente como más interpelado, no sé, como que me siento, no sé, más llamada de alguna manera, pero sí creo que una de las cosas que deberíamos hacer, o que incluso yo siento que no, nunca pude hacer tan bien en la universidad, ni ahora, ¿no? Es como escuchar eso que está ahí de la larga duración, ¿no?
em, porque, porque siento que, por ejemplo, cuando yo estaba en la U y cuando escribí la tesis, ¿cierto? Como que yo escribí la tesis pensando en cómo puedo hacer para aportar algo, ¿cierto? Como, yo qué sé, a escribir la historia de Colombia, no, esa era una de mis preguntas. Y entonces, ¿cómo hacía para escribir como, yo qué sé, procesos históricos que habían estado silenciados, excluidos? Y entonces como que encontré este corpus de novelas y decidí escribir la tesis como con eso. Y digamos que en los años que han seguido he pensado que quizás me hubiera gustado escuchar más, ¿no? Como que quizás no tenía tantas herramientas eh, para participar tanto, ¿no? Como que yo tendía a pensar que a través de la literatura yo lo podía hacer todo, ¿no? Y decir como yo con esto voy a, yo qué sé, a cubrir todos los vacíos de yo qué sé qué historia del país, o no sé, tenía un poco esa idea, ¿no? Eh, pero en los años que han seguido sí pienso como que quizás todo eso de la larga duración, como, no sé, pues sí, no sé lo que se me ocurre de momento, eh, podía haberlo escuchado más. Eh, no sé, eso se me ocurre por ahora, pero no sé. Yo quiero como meter la mano acá porque me habla mucho todo lo que dice Mariana. Y sobre todo porque creo que una de las cosas que yo a lo largo de la carrera me pregunté de una forma muy, o sea, siento que la carrera nos lleva mucho a preguntarnos qué es la literatura, para qué la literatura, cómo nos acercamos a la literatura. Y son preguntas que potencian un montón, pero hablo obviamente desde mi corporalidad y mi experiencia. Siento que por el contexto en sí, era una pregunta a la que me acercaba de una forma más discursiva que acuerpada. ¿A qué me refiero con eso? A que yo crecí en un contexto muy privilegiado en el que tal vez no entendía cómo complejizar la pregunta de qué es la literatura para por medio de la literatura también, ¿no? De quién narra qué historias se narran, cómo se narran. Y siento que a mí, pues uno de los motivos también por los que yo decidí como tomar otro camino en mi proceso doctoral fue porque me di cuenta de que era fabulosa, pero entenderla sola nos está impidiendo esa escucha de la que habla Mariana, o al menos como yo lo entiendo, como que la literatura, o sea, la literatura como yo lo entiendo en este momento, para hacer algo más productivo, es con formas de manifestarse, ¿no? Y siento que, pues sí, además, esto es lo que me hace pensar Mariana, como y por ahí hablamos en el momento de interdisciplinariedad, como que siento que ahí está la importancia tal vez de pensar más interdisciplinarmente, ¿no? Y no solamente dentro de la academia, sino también pensar en términos de colectividad y diálogo con voces que de pronto no están dentro de la academia, pero que cargan un conocimiento desde el cuerpo y desde su experiencia que tal vez ciertos textos no nos van a dar. Y bueno, lo dejo por ahora ahí. A ver, yo meto mi cucharada. Yo creo que son varias dimensiones. Entonces, pues una es pensar que ustedes se están formando como literatos y que formarse como literatos es tener unas herramientas. Es decir, yo creo que la tarea del literato en general no es una en concreto, sino que hay unas herramientas que pues, se nos ofrecen y que podemos utilizar para la vida, que principalmente una cosa que, pues, que se nos entrena es como lectores de distintos textos. Y el mundo está compuesto de textos y estamos buscando patrones y entendiendo patrones. Muchos de esos patrones, en el contexto social y como decía Mariana, en el largo tiempo y en distintos momentos, necesitan ser cuestionados y revisados. Y esas herramientas que tenemos nosotros son útiles para hacer eso. No digo que seamos los únicos que podemos hacerlo, pero nos han dado una preparación y un entrenamiento que pues que nos lo facilita y tenemos que ser facilitadores de esos procesos, yo considero. También creo que la mayoría de los literatos terminamos en docencia y creo que la docencia es importante para hacer esos procesos. Creo que en un país donde la educación es excluyente, en un país donde no hay una educación pública fuerte, en un país
donde los límites a los cuales las personas tienen, pues no hay un acceso fuerte a encontrar, pues, bueno, los materiales y las herramientas que para nosotros han sido muy fáciles de adquirir, y hablo desde una posición también de privilegio. Creo que tenemos la obligación moral de compartirlas. Como escritores o como escritoras, también creo que es importante ser buenos lectores en ese sentido, en el revisar y reversionar las formas en las que se nos han narrado las cosas, las posiciones desde las cuales se cuentan las historias que se cuentan. Eso también creo que es fundamental. Y creo que también como críticos o como teóricos de la literatura, de pronto nosotros tenemos una tarea más a largo plazo. Hay una retroalimentación entre los movimientos sociales, el activismo y las cosas que se piensan en la academia que no vemos en este momento, y que muchas ideas y muchas cosas que se piensan pasan como por estas básculas de la academia, la calle, la academia, la calle, y que creo que tenemos que ser facilitadores y no guachimanes de la academia. No tenemos que ser los porteros de, no, eso es la calle y esto es la academia, sino que tenemos que ser, por el contrario, puertas giratorias que permitan esa movilidad, y esos procesos son lentos, son muy lentos. Lo que se dice hoy en día, de pronto en la calle, es entendido por la academia en 15 años, y lo que se dice en la academia en 15 años, de pronto tiene efectos en la calle pues mucho más adelante. Entonces, eso también es otra de las cosas que yo pienso que hace parte de estas tareas, que no creo que sea una tarea, sino muchas tareas y muchas posiciones. Bueno, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho, y yo también me hago una pregunta, y es como, primero, como qué implica, bueno, ser literatas, pero también me pregunto si eso es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿no? Como que podemos aportar, como la noción de aporte, me parece como, sí, como cuestionable también, ¿no? Como si es lo primero que nos tenemos que preguntar como literatos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Como que yo siento que a veces la academia aún nos puede tentar a olvidarnos, como que somos ciudadanas, ¿no? Primero, y que la literatura nos ofrece, entre muchas cosas, herramientas. Con eso estoy de acuerdo, pero también una forma de mirar, y una forma como de tejer el pensamiento con la mirada. En esa medida siento como que es muy importante hacerse preguntas todo el tiempo, ¿no? Como también ver la literatura, qué preguntas nos hace hacernos y nos hace hacerle a la realidad, mirar ese tipo de cosas. Y por supuesto entender que la red, digamos, en la que nos encontramos, que es primero académica, no tiene que verse como un espacio individual, ¿no? Como que hay que romper un poco esa burbuja con la que uno empieza como a crearse en el pregrado un poco de qué es mi tesis, de qué es mi investigación, ¿sí? Como que es lo que yo voy a aportar. Olvidar como romper sobre todo como ese egocentrismo académico y un poco el trabajo individual. Y yo sí creo que dentro de la literatura, un espacio, digamos que, o unos espacios que se abren que uno debería aprovechar mucho son las redes de apoyo, ¿sí? Los semilleros de investigación, estos contactos como este espacio que una tiene para también hablar con otras personas, ¿no? Para hablar con estudiantes, con egresados, con profes, todo el tiempo como estar como dentro de esta red que nos permite sobre todo cuestionar la realidad, ¿no? Que siento yo que es como lo primero. Sí, yo creo que hablando y por medio del diálogo, digamos que uno puede también suscitarle muchas preguntas a los demás, y uno también pues hacerse preguntas, ¿sí? Y digamos que estoy súper de acuerdo con lo que dicen mis compañeras y mi compañero, como de no olvidar la calle, ¿sí? Como que hacernos la pregunta de literatos, no sea por ahí como veían las preguntas que nos hacían, como todavía situarnos en la Torre de Marfil, ¿no? En el cuarto con libros y nosotros mirando por la ventana, sino más bien llevar el pensamiento a la acción, ¿no? Y eso significa llevarlo a la calle y no olvidarnos de eso, de la ciudadanía y digamos de la red política, como que implica pensar, ¿no? Y pensar desde la literatura, por supuesto. Sí, muchas gracias.
No, pues todo este tema es muy interesante, es muy chévere lo que están diciendo de abrirse, la idea de abrirnos al contexto y abrirnos a percibirnos como ciudadanos. Y me gustaría que profundizaran un poco más sobre el tema que mencionó Ana María de la interdisciplinariedad y cómo ustedes viven eso y cómo ustedes desde su propia práctica se ven permeados por eso y como que lo reproducen. Cómo ustedes se involucran en estas cosas. Pues, a ver, yo quiero entrar ahí. Yo creo que no es posible hacer estudios literarios hoy en día sin ser interdisciplinar. Así de sencillo. Creo que la filología clásica y este tipo de estudios pueden ser útiles si uno está estudiando como determinados momentos históricos. Incluso las personas que trabajan con literatura medieval están trabajando con historia, están trabajando con métodos arqueológicos. Creo que hoy en día pues la disciplina no puede pensarse sin su relación porosa con otras disciplinas y su relación porosa con la actividad política y con las cosas que suceden en el mundo. Entonces, pues definitivamente creo que tenemos objetos de estudio los cuales privilegiamos, tenemos métodos que privilegiamos, pero creo que todo eso siempre tiene que estar en diálogo y que es importante para hacer un trabajo disciplinar serio también. Yo creo que si ustedes se sientan a leer los libros más importantes que se han escrito de crítica literaria, como los más disciplinares en la academia de los últimos 15 años, encontrarán que todos están haciendo un trabajo interdisciplinar. Y creo que hoy en día pues el debate no es solamente las disciplinas más obvias que no, se nos aparecen, como sería, no sé, la historia, la antropología y la sociología y la filosofía, sino que es pensar desde cómo funciona esto con, no sé, con la anatomía, cómo funciona esto con la relación del cuerpo, con el movimiento, con la danza, con cosas que son más extrañas. Hay personas que están haciendo cosas maravillosas entre física y literatura. Karen Barat, si la quieren leer. Entonces creo que la pregunta es ¿qué tan interdisciplinares podemos ser? ¿Hasta dónde podemos extendernos? Bueno, pues yo puedo darles de pronto mi perspectiva, ya que estoy en este momento en un programa doctoral interdisciplinar. Eh, y pues para mí, personalmente, la interdisciplinaridad ante todo es política. De pronto de pronto como por ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como por los linajes de pensamiento que últimamente he estado tratando de seguir y entender. Está muy anclada a que al final es lo que sostiene la universidad como institución occidental, que entiende el conocimiento como una cosa. Entonces, personalmente, yo siento que últimamente he estado dialogando mucho aquí, pues yo estoy en Estados Unidos, pero he estado dialogando mucho con autores negros, con autores afroamericanos, con feministas negras, que ellas han estado proponiendo una ruptura en la disciplinariedad, justamente porque la disciplina está muy anclada a una forma de saber, ¿no? Entonces, pues no sé si les interesa de pronto. Sylvia Wynter es una autora jamaiquina que habla de esto y como que propone, critica el humanismo como una estructura que está preocupada por entender las formas de ser humano, pero que finalmente las categoriza y las limita en una forma que limita lo humana a la representación máxima del hombre europeo blanco. Entonces la interdisciplinariedad para mí es política porque permite como la porosidad de la que está hablando Daniel, como que permite cuestionarnos qué entendemos por humanidad, permite cuestionarnos qué entendemos por conocimiento, permite salirnos un poco del texto y como pensarnos desde nuestro cuerpo, desde nuestra experiencia, en diálogo y en relación con otras experiencias de vida, otras formas de narrar, otras formas de pensar. Entonces, para mí,
personalmente ese es como el valor que encuentro en la interdisciplinariedad, como un cuestionamiento mucho más profundo de lo categórico, de lo institucional, de lo hegemónico, que al final está anclado en experiencias acuerpadas, ¿no? Y no sé si esto está muy extraño, pero eso es lo que, como entiendo yo, la interdisciplinariedad. Sí. Me parece severo y como todo lo que dicen Daniel y Iñita, y creo que es como que sus experiencias también, em, como de hacerse preguntas investigativas, como si de un carácter, pues justamente, que los lleva necesariamente a aplicar una interdisciplinariedad, pero digamos que como para, no sé, quizás agregar a la conversación, podría compartirles como mi experiencia estudiando una cosa súper disciplinar como música. Eh, como que es, creo que todo lo contrario, o sea, es como el exceso de la disciplinariedad, ¿no? Y es como justamente esos estándares tal vez de los que habla Añita, como de decir como esto es lo que entendemos por conocimiento, por estética, por belleza, tenemos que buscar esto, ¿cierto? Como que estudiamos años para alcanzar una idea como estandarizada de lo que es la belleza, por ejemplo, o comunicar una idea a través del sonido. El mismo concepto como de idea que hay es como una cosa súper estandarizada en términos como disciplinares, e incluso por cada instrumento, si uno quisiera como ir a ver más detalladamente. Entonces, bueno, solo traigo como esa experiencia, porque sí creo que ha sido como algo como muy distinto en relación a mi formación dentro de los estudios literarios, eh, y pues bueno, otras ciencias sociales, eh, que justamente como que permiten cuestionar esas fronteras de lo que está dado, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar, y que sobre todo como que es lo que juzgamos como correcto o incorrecto, y hasta dónde esas preguntas nos permiten, ahí sí, como relacionarnos con esa porosidad de la que hablaban Daniel y Iñita. Ya, perdón. Digamos, en mi experiencia, como he vivido pues hasta ahora, ¿no? La interdisciplinariedad, yo siento que tiene que ver como relacionado con lo que estaba diciendo Ana, em, como con una apertura en la que uno se sitúa en algún punto para ver lo múltiple, ¿no? Y ver como que más allá de los horizontes, digamos, que pueda esbozar una disciplina o un saber o un discurso, hay, hay mucho más allá, ¿no? Y como que esto no solo como que nos puede incluso llevarnos a otras preguntas y a otras formas de pensar, a otras formas de leer, sino también como a reconocer, por ejemplo, como que el hombre como no es lo único que existe, ¿sí? Como que también nos lleva como a cuestionar como la noción de que somos solo nosotros los que nos preguntamos cosas, ¿sí? Los que digamos, que compartimos la experiencia, digamos, de la ciudad, del entorno, del mundo en general. Y yo siento que la interdisciplina hace eso, como volver los saberes tan elásticos que a veces también uno llega a cuestionarlos un montón, ¿no? Yo también siento que a veces tocando y conversando con otros textos, con otras personas, digamos que a uno lo enriquecen tanto, también uno sigue preguntándose, ¿no? Como por la literatura. Yo siento que esa pregunta como qué es la literatura, qué significa que yo haya estudiado literatura, no se acaba, como que siempre se renueva y siempre tiene que ver como con las novedades como que la vida nos va ofreciendo, ¿sí? No solo la vida académica. Entonces, como que interdisciplina también puede ser muchas cosas, ¿no? No solo como en términos como de carreras y en términos como de carreras universitarias, sino también como lo múltiple, ¿sí? La alteridad, básicamente. Entonces, cuando uno se encuentra con eso, con lo otro, pues uno descubre cosas también pues de uno mismo, ¿no? Como que eso es como lo que más interesante se me ha hecho hasta ahora. Ay, muchas gracias por todas sus respuestas. De verdad, nos parece muy valioso. Ahorita
Cristo, el profe Cristo, les mandó un saludo. Dice que grato ver a los 4 egresados, todos pilos, sensibles y con ganas de ampliar el quehacer de la literatura y los estudios literarios. Los extraño mucho y nos dejó una pregunta que pues creo que es súper importante con todo lo que estamos hablando de la interdisciplinariedad y es qué destacan en su formación y qué echan de menos, pues desde su formación pues de la Universidad Javeriana a la formación que están recibiendo ahorita o pues sí que están haciendo, que podrían como unir con este tema de la interdisciplinariedad. Eh, Bueno, pues voy a meter la cucharada yo. Eh, yo me quedo sonando mucho lo que dijo Zoe al principio de la capacidad de mirar, ¿no? Como de poder ver y observar de una forma crítica. Yo siento que lo que le agradezco mucho a mi formación como literate fue eso, como que me enseñó a ver de otra forma, ¿no? Siento que igual hay que cuestionar mucho cómo vemos, porque pues no simplemente, no es algo que simplemente se enseña y ya, sino que es algo que está mediado por todas las intersecciones que habitamos, como por nuestra raza, nuestro género, nuestra clase, etcétera. Pero siento que ese primer acercamiento a empezar a mirar de forma crítica es algo que le agradezco mucho al programa y entablándolo con la perspectiva interdisciplinar y como yo entiendo hoy mi quehacer político y académico, como que vuelvo a decir que ella hace como de la academia o de las humanidades como un paradigma del conocimiento muy cerrado, muy concentrado en cierta imagen del ser humano, que viene siendo el hombre blanco, heterosexual, clase media, europeo, etc. Ella propone una ruptura de esos sistemas. Y la herramienta que propone para poder romper esta hegemonía es la habilidad de narrarnos a nosotros mismos. Entonces, a mí eso es algo que me parece fabuloso, porque pues si miramos como el canon literario, que yo sé que eso es algo que ya tenemos muy revisado, pues sí está compuesto por cierta forma de narrar, cierto tipo de voces y ciertos temas que se narran y cierta forma de acercarse al mundo. Entonces, como el recuperar el término humanidad o el recuperar la posibilidad de narrarnos, pues es un poco abrir también la posibilidad de quién y cómo narra. Entonces, yo la verdad me desencanté un poco de los estudios literarios porque pues hice mi maestría en un lugar donde pues todo este sistema está dirigido y sostiene esto. Y me desencantó mucho porque sentí que estaba justamente muy separada como de otras formas de ser y de existir y de pensar, ¿no? Pero como que en el proceso en el que estaba cuestionando eso, vuelvo a la literatura otra vez, porque la literatura es una herramienta para narrarnos. Y es una herramienta de recobrar como eso más allá de las categorías, ¿no? Obviamente, ya otra vez viene la pregunta que nos hacemos siempre, ¿qué es la literatura? Pero pues eso creo que ya es demasiado amplio. Entonces creo que lo dejaría ir ahí, como le agradezco la capacidad de ver críticamente y de narrarnos como posibilidad de existir y de decir que estamos aquí, ¿no? Dale, Mariana. Se me olvida que no hay que levantar la mano, perdón. Eh, yo, sí, digamos que estoy muy de acuerdo con Nita y quizás agregaría que, bueno, una de las cosas es como, obviamente, quizás una pregunta de que uno podía ver el mundo también de muchas maneras, pero digamos que una de las cosas que yo más rescato de toda mi formación creo que ha sido también como la fe, justamente en las palabras. Creo que eso estuvo todo el tiempo, o sea, creo que eso me acompañó y, no sé, de alguna manera como que no nos dejó morir nunca, ¿no? Era como que sí había una fe por parte, no sé, de mis profesoras, profesores, compañeras, que era como, hay algo que podemos hablar, ¿no? Si hay algo que podemos decir, hay algo que podríamos como reescribir o como que había una fe muy fuerte en las
las palabras y también la palabra como acción, ¿no? No solamente como esta división, ¿no? Sino como que estaba la palabra como acción. Y quizás también eso es lo que más extraño. Eh, Aunque bueno, no lo extraño tanto porque ahí estamos, ¿no? Pero pues si lo pienso, pues quizás eso es lo que yo resaltaría. Ahí olvidé saludar a Cristo, que también en el Cora, perdón, soy. Vale, sí, un saludo para Cristo y gracias por la pregunta. Yo personalmente siento que lo mejor de mi formación en el programa fue la de formación. Eh, y es que hablamos mucho de que hay que abrir la academia y yo siento que el problema no es que hay que abrir la academia, sino hay que evitar que no la cierren. Yo creo que la academia a su nivel orgánico, es decir, al nivel de los estudiantes, la ecología de personas que hay, y eso es lo más bonito que yo sentí en la carrera, que era pues, la oportunidad de compartir con un espacio, con una gente, con unas ideas, con unos debates, unas discusiones muy único y muy especial en ese momento, que me transformó y que deformó formas que yo pensaba y que todavía pues, me siguen haciendo cuestionar como eh, formas de ver el mundo en general. Y yo creo que en literatura ese aspecto importante de tener una flexibilidad para ver el mundo y para repensarlo es importantísimo. Y es una de las cosas que yo siento que la carrera hace muy bien, como ese estímulo que producen los estudiantes que surge de manera además muy orgánica alrededor de cafés en OMA y cervezas por ahí. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que finalmente hacen pensar o me hacen a mí pensar que pues la academia no es solo la academia es la distancia entre la calle y la academia es una ficción y yo creo que la lucha es como para que esa ficción no se vuelva eh, digamos que de mármol creo que en contraste con otras instituciones y otras universidades que he conocido a lo largo del camino, en contraste con la experiencia de mis compañeros acá que vienen de otras instituciones, creo que la Javeriana hace muy bien eso de funcionar orgánicamente como un espacio amplio donde esas limitaciones no son tan compresoras como en otros lugares. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que lo que destaco de mi formación en la Javeriana tiene que ver también con lo que extraño. En gran medida tiene que ver con los profesores. Yo siento que el departamento de literatura tiene una heterogeneidad de pensamientos y de posiciones y de discursos también, y eso yo lo aproveché mucho y sobre todo me gustaba, ¿no? Ver profesores tan diferentes y tan diferentes, pero también interesados como por lo mismo, ¿no? Y estimulados y movidos por lo mismo. Y eso digamos que fue un privilegio muy grande. Y bueno, es un privilegio muy grande, ¿no? Pues que seguimos teniendo, porque los profesores del departamento sí me ayudaron como a esa también, como decía Daniel, como a la deformación, ¿no? Y sobre todo como que yo siento que la universidad sí empezó como a empezar a mover mis posturas, ¿no? Como mi manera de mirar de una forma muy, muy grande y en eso en gran medida se lo debo pues también a mis amigos, a mis compañeros, pero a los profesores en gran medida, ¿no? Y bueno, lo que extraño pues tiene que ver con eso también, sobre todo como con la presencialidad, como de ir a la universidad, entrar a clase, ¿no? Como sí, esa normalidad como de entrar, de hablar, de ir a la biblioteca, exacto, como de parchar, de simplemente como hablar en los corredores. Eso lo extraño mucho porque pues después vienen como las preocupaciones laborales, después como que, no sé, se pasa muy rápido. Eso que dice todo el mundo, que la universidad se pasa toda pues es totalmente cierto, ¿no? Y siento que ahora con la virtualidad hay otros retos, ¿no? Y hay otros retos muy grandes que tiene la academia, como en cuanto al compromiso, en cuanto a lo social,
también en cuanto como a conocerse, porque la universidad pues no es solo como la carrera como tal, ¿no? Sino como los afectos, los vínculos que uno teje. Entonces sí, eso es como lo que podría decir. Y gracias, Cristo, por la pregunta y por estar acá. También te extrañamos muchísimo. Bueno, muchas gracias, una respuesta muy hermosa, la verdad. Y pues eh, yo con mis compañeros y compañeras también nos estamos preguntando un poco y también un poquito ya para cerrar, porque nos quedan como 10 minutos, es cómo ustedes desde ese quehacer investigativo particular de cada uno piensan cómo tejer ese puente entre la realidad, por así decirlo, académica y la realidad de la coyuntura actual, la realidad del paro, pues sí, que es por el que está atravesando nuestro país. Mariana tiene una cara de que quiere hablar impresionante. Perdón. Me venden re duro. Bueno, pues, o sea, estoy pensando como en lo que ha pasado, ¿no? Como en estos días y pienso en particular, pues, en mis estudiantes, en realidad. Es como lo que se me ocurre de momento, ¿no? Y es como lo que hemos tratado de hacer, o bueno, lo que a mí me ha parecido que también ha surgido y que creo que pues también, no sé, este espacio es producto de eso, todo el esfuerzo que ustedes también han hecho, digamos, como de colectivizarse, de hablar, de hacerse estas preguntas, como quizás de apenas planteárselas, de querer como tejer esos diálogos, o sea, yo creo que eso, pues para mí eso es gran parte del ejercicio investigativo, ¿no? Como el de hacerse preguntas, el de escuchar, el de tratar de, pues sí, como de ver un poco la dimensión densa de todas las cosas que suceden, la dimensión temporal, espacial, corporal, no sé qué más dimensiones podríamos pensar. Y creo que eso ha sido algo que para mí ha sido como muy gratificante, porque tampoco puedo separar el trabajo investigativo, el trabajo docente, pues para mí es como una misma cosa, ¿no? Como que, es decir, yo creo que no hay ninguna investigación que no haya pensado como para la clase, y de lo contrario me parece como inútil, ¿no? Como que cuando investigo yo sola siento que me doy contra todas las paredes y ya, ¿no? Entonces, como que eso es lo que más o menos se me ocurre de momento, ¿no? Porque o sea, sería falso decir que no, que pues que yo en mi investigación personal estoy, yo qué sé, o sea, eso sería como muy falso de mi parte, pero estoy tratando de pensar como en las cosas que han sucedido en estas semanas y de las que pues me siento como orgullosa de participar y sobre todo de ver como a mis estudiantes participar. Creo eso, por ahora. Sí, yo no tengo una respuesta clara. A mí me surgen más preguntas que respuestas ante esto. Y digamos que pienso en el contraste, como qué hace un ingeniero, qué se tiene que pensar un ingeniero frente al paro, qué se tiene que pensar un médico frente al paro. Y mi respuesta a eso es como pensar cómo su desempeño profesional, bueno, por un lado como ciudadano creo que tenemos unas obligaciones frente al paro que son indefectibles y que trascienden a la profesión que tengamos. Y creo que tenemos que ser partícipes de esa coyuntura en una transformación radical del status quo. Hay que transformar muchas cosas en el país y ojalá esta sea la oportunidad de hacerlo. Ojalá podamos coordinar de alguna manera asambleas y transformaciones que tengan réditos sustanciales en gobernabilidad en el futuro. Eso pienso como ciudadanos. Como profesionales, pienso que todas las profesiones tienen que replantearse su posición frente a las cosas que hacen que ese status quo sea opresivo para personas. Y creo que como literatos tenemos que pensar en qué hacemos nosotros, la forma en la que privilegiamos ciertas formas de conocimiento, la forma en la que privilegiamos ciertas voces en nuestros estudios, la forma en la que privilegiamos ciertas formas de entender el mundo, la forma en la que visibilizamos, en contraste a esto,
otras posibilidades. Eso es lo que yo creo que nos tenemos que replantear, no solo por el paro, pero que el paro sea una de esas cosas que entra en nosotros y que hace más que nosotros para transformarnos como profesionales. Y sí, creo que esa es como mi única respuesta. Bueno, pues yo sigo pensando en lo que dijo Mariana al principio de toda la conversación sobre cómo sí hay una coyuntura actual del paro, pero esa coyuntura está sostenida por unos pilares estructurales que siento que al final son la base pues fundamental de las preguntas que tenemos que hacernos, más allá como de lo inmediato, ¿no? Porque igual lo inmediato no, lo inmediato depende de eso. Y en términos de, pues como de mi investigación o de lo que yo estoy intentando hacer, pues para mí primero es, bueno, primero estoy muy agradecida como de que me hayan hecho partícipe de este espacio, porque pues lógico, la Javeriana y como que el programa tiene un espacio muy grande en mi corazón. Y además de eso, para mí es muy difícil estar lejos del país, ¿no? Como que para mí ha sido muy frustrante estar viendo todo a través de una pantalla y como tal vez tratar de utilizar el espacio que tengo en el departamento para movilizar la conversación acá, porque evidentemente también los Estados Unidos tienen algo que ver bastante importante en lo que está sucediendo en el nivel político, ¿no? Pero como ya en las especificidades de mi investigación, pues volviendo sobre el tema estructural, yo me he preocupado por entender mi posicionalidad dentro de todo este esquema estructural que sostiene estas formas de poder o estas formas de opresión y desde ahí acercarme como a lo que quiero trabajar, que en mi caso es como la historia de vida de trabajadoras domésticas en Colombia, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente como que pues las condiciones de vida, las condiciones laborales, los afectos de, en particular las personas y las narrativas con que quiero trabajar, están entrelazadas con lo que está exigiendo el paro, con la dignidad que está exigiendo el paro, con con noticias con la violencia a la que se está enfrentando. Entonces, pues, eso hablando como un poco de a título personal, pero no estoy diciendo que absolutamente todas las investigaciones tengan que tener como un contenido social o un contenido como involucrado directamente, colectivo con las personas, pero sí siento que una forma de mantener la academia más abierta, o porque yo sí siento que hay que abrir un poco más la academia porque las personas que tienen acceso a ella por lo general se ven de cierta forma, tienen acceso a ciertos espacios. Y siento que una forma de hacer eso es justamente pensarnos, como dice Daniel, como qué voces estamos visibilizando y como a qué de esas estructuras que perpetúan cierta opresión estamos atendiendo, ¿no? Entonces, desde ahí como que lo entiendo yo. Y saludos a Cristo. Hola, Cristo. Perfecto. Bueno, por cuestión de tiempo, les quiero preguntar, no sé si les parezca que haya tiempo para una última pregunta, sería alargarnos un poquito de la hora, pero pues sí, como decisión de ustedes. Sí, listo. Bueno, pues la pregunta de cierre, pues sí, como para intentar, valga la redundancia, cerrar un poco. Pues sí, como teniendo en cuenta también que todos ustedes tienen pues en común esta pues cuestión de la investigación y retomando pues lo que decían tanto Ana como Daniel sobre pues sí, como la importancia de estas narrativas y lo que nuestra disciplina nos muestra, que no, pues también ya criticamos mucho esa cuestión de que la disciplina está en una cajita inamovible, sin embargo pues como que sí es muy importante esa relación que tenemos con las narrativas y pues quería preguntarles para ustedes la investigación, ¿cómo puede ser una herramienta para de alguna forma como, pues no destruir completamente, pero pues sí de alguna forma como, no sé, como pescar, comer si se quiere las bases de estas ideas que también son la raíz de muchos problemas estructurales, como bien decía Ana. Y pues sí, como también si quieren contarnos un poco desde su experiencia también, como la manera en la que sí, como que pensar un poco de una forma excéntrica, más allá de esa disciplina inventada pues por hombres blancos heterosexuales cisgénero en el siglo XIX. Pues sí, que nos permite a nosotros, pues sí, nosotros en general, sí, cómo hacer con nuestra realidad.
No sé si quieras empezar, Zoe, también por lo que no alcanzaste a responder la anterior pregunta. Listo, de una. Igual la relaciono un montón, ¿no? Como que siento que es una pregunta como que se toca con la anterior. Yo siento que en la medida en la que la investigación, mm, pues digamos, nuestras investigaciones quedan escritas, como que hay que pensar qué es lo que queremos que quede escrito, ¿no? Quiénes, sobre todo, qué es lo qué voces, como estaban diciendo, qué voces queremos que queden escritas, qué problemas queremos que queden, digamos, escritos y que se sigan escribiendo, ¿no? Porque las investigaciones como que no se quedan ahí en un pozo, sino que la idea es como retomar lo que está sucediendo también en el presente, las personas que estén investigando con nosotros también, como que todas estas redes como que empiecen también como a preguntarse eso, ¿no? Como para qué se está investigando. Porque yo siento que la pregunta, pues cuando uno empieza una investigación, tiene que ir por ahí, ¿no? Como es un interés también político y sobre todo investigar es un ejercicio político que uno no tiene que desligar, digamos, de lo real, ¿no? Es como, es como casi que un deber obligatorio de la investigación. Entonces yo siento que como que más preguntarse como qué le podría, como que cómo podríamos aportar o cómo podríamos relacionar como toda esta crisis como que ha ocasionado el poder y digamos todos sus alcances, es como que hemos hecho, ¿sí? Porque el paro está sucediendo ahora y ha sucedido, ¿sí? En estos 21 días. Entonces, como, ¿qué es lo que hemos hecho? Preguntarnos eso, sino como, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque pues ese es un tiempo que pues que mencionarlo como que ahora no nos ocupa, sino ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿De qué manera hemos desviado o parado nuestras investigaciones? Sí, para mí, digamos, ha sido una pregunta muy interesante porque aunque yo estoy investigando sobre como el universo vegetal y su, digamos, sus implicaciones dentro del texto literario, eso también digamos que el paro en general me ha ayudado como a preguntarme como en qué sentido también las realidades impactan en nuestras investigaciones y sobre todo en las líneas, ¿sí? También a veces como opresoras, como de investigar también, ¿sí? Por medio de autores, de autoras, como por medio de las voces que a nosotros nos llegan. Entonces también es como que nosotros tenemos que sentir ese llamado y siento que pues, todos los que estamos acá lo hemos sentido de alguna manera, ¿no? A veces parar de estudiar para ver cosas, parar de estudiar para salir a marchar y seguir investigando, ¿no? Yo siento que la investigación no se tiene que quedar como en el computador y en nuestro documento de la tesis, sino que sea un ejercicio político de siempre, en el que siempre seguimos como dialogando con lo real y eso que vemos afuera, eso que leemos también, como que siga aportando como a la investigación, ¿no? No separar la investigación de la vida, básicamente. Bueno, cortico del pie. Eh, pues creo que, a ver, hay varios temas ahí importantes. Creo que también es importante tener en cuenta que nuestro trabajo como investigadores literarios o culturales está precarizado y que eso se debe pues a jerarquías epistemológicas que tiene hoy en día pues el sistema económico, que los adopta las universidades, que cuando están en función de la plata, porque son privadas, tienen además y tienden a disminuir y desaparecer ciertas áreas del conocimiento entre las cuales estamos nosotros. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos para contrarrestar esa narrativa tecnocrática y de cierto orden epistemológico donde nosotros, o de las narrativas, o la forma de cuestionar las narrativas, es una herramienta política, es un ejercicio. Entonces yo creo que con eso estoy diciendo como que incluso si están investigando a este poeta holandés del siglo XIX, pueden estar haciendo un acto de resistencia a lo que finalmente pues, es el acto opresivo de la tecnocracia. Sin embargo, pues yo creo que pues, es importante también preguntarse y pensar en cómo podemos, a partir de nuestras metodologías, de nuestras lecturas,
de nuestros objetos de estudio, hacer otros ejercicios que de pronto no tienen un efecto inmediato en la calle. No, puede que nadie lea su tesis, pero tener un corpus de tesis que están discutiendo y debatiendo sobre problemas ecológicos hace ruido. Y ese ruido, al fin y al cabo, termina convirtiéndose en cuestionamientos más serios de pronto a quienes ejercen políticas ambientales en un futuro. Entonces, no sé, por ejemplo, las leyes para darle derechos jurídicos a los ríos en Nueva Zelanda, en otros lugares, tienen origen en actividad de sociólogos, antropólogos, filósofos y, por qué no, literatos, o los libros que leyeron esos antropólogos y sociólogos para pensar en que los ríos pueden ser sujetos de derechos. Entonces, eso es un proceso de largo tiempo y nosotros somos, pues, gotas minúsculas, y también como precarizados tenemos que pensar en sobrevivir. Entonces también eso es importante. La investigación también es una forma de subsistencia y tenemos que saber articularnos en eso. Quizás como en resonancia con Daniel y con Zoe, tal vez soy como que me uno a la idea también como del tiempo de la investigación. Quizás como que una de las cosas chéveres de la investigación y como más fascinantes, pues son la posibilidad como de ver todas las capas que bueno, no de ver, al menos de intuir y de sentir que las cosas tienen muchas capas, ¿no? Y como de quizás sentirse como en un mar de incertidumbre. Bueno, o sea, yo soy como que creo que eso es una de las grandes como aportes de hacer un ejercicio investigativo, ¿no? Como no tanto el el de resolver todas las preguntas, sino como el de sentir acaso esa imposibilidad de responder a las cosas y como de pertenecer siempre a algo más grande, ¿no? Entonces yo creo que agregaría como eso, y también en relación como a esta idea de cuestionar también la idea del tiempo productivo, ¿no? Que muchas veces como que domina todo nuestro ejercicio investigativo, y como pensar, bueno, si el ejercicio investigativo está enmarcado en todas esas capas, enmarcada no es la palabra, constituido y constituye también todas esas capas, pues también es una forma como de alejarse quizás de ese tiempo de la producción también, no sé, por ahí se me ocurre como... No, pues yo resueno mucho con todo lo que están diciendo. Sobre todo me quedó sonando mucho lo que decía Zoe, de que la investigación no está como separada de la vida. Y siento que al final como que una investigación también puede ser radical porque es algo que nos transforma profundamente. O sea, algo que he aprendido y escuchado mucho de mis mentores también aquí es que si tu investigación doctoral o tu investigación en general, tu investigación, lo que estés haciendo, no te cambia la vida a ti y no cambia la vida también de las personas con quienes trabajas, pues en casos etnográficos, que es como donde yo estoy un poco más metida, pues qué sentido tiene. Y obviamente parte de esa transformación tiene que ver con el reconocerse también, como decía Mariana, una parte muy pequeña de como todo un sistema muy grande que tal vez uno no va a poder solucionar del todo, pero esto ya es un poco como que siento que también yo lo entiendo como hasta hay una dimensión espiritual o una dimensión de crecimiento personal en la forma en la que uno investiga que tendrá una repercusión también en las relaciones colectivas que uno tenga después. Entonces, como que siento que hay muchas capas en las que investigar es importante, como tanto el crecimiento personal como... Porque eso también es político y el cuidado personal también es político y como el volver a UNE también es político. Entonces, sí, gracias a todos por... Está muy chido hablar con todos acá hoy. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias por participar de este espacio. De verdad que nos parecía muy importante incluir también la perspectiva de los egresados en toda esta serie de clases abiertas y de conversaciones que hemos tenido en la universidad. Y pues nada, pues ya para despedirnos, pues les doy las gracias de nuevo en nombre pues del equipo que organizamos esto. Y no sé si tengan algo más que compartir, que quieran decir en este momento, un mensajito para despedirse. Y pues yo creo que ya cerramos el espacio.
no sé si alguien del grupo tenga una pregunta más o si ya podemos acabar acá. Es del grupo de los asistentes que están oyendo. Eso es un no. No, no, yo pues agradecerles a todos como su presencia, también a quienes vinieron, como de verdad creo que es muy bonito y lo que decías hoy, como ojalá podamos seguir en contacto y pues seguir tejiendo, digamos que unidos pues a esta coyuntura del paro, pero pues ojalá no se termine como solo acá, sino que con o sin paro todo el tiempo pues lo sigamos haciendo. Muchas gracias y también por toda la conversación y por habernos invitado y escucharnos. Y bueno, hay una pregunta. Sí, pues hay una pregunta, no sé si la quieran responder. Acaba de surgir. Dice, ¿qué piensan de las geopolíticas del conocimiento en nuestra área? Creo que ya han dicho un poco al respecto. Dice José Miguel Fonseca. Sí, pues a ver, rápidamente para hacerlo más corto. Sí, yo creo que desde los Estados Unidos, desde una universidad privada en California, acá, pues es evidente a quien se lee, a quien se escucha, a quien se entiende, desde donde que se considera obtener un empleo exitoso en el área, etcétera, 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 y es horrible. Eh, ¿Qué les puedo decir? Yo en parte me siento un exiliado en ese sentido, un exiliado académico, en el sentido en el que los fondos que me da una universidad en Estados Unidos jamás los hubiera podido conseguir en Colombia, cuando en el momento en el que me vine a los Estados Unidos hubiera preferido vivir en Colombia. Mi vida ha cambiado, he conocido gente, creo que pues hoy en día tengo un proyecto distinto de vida, no sé si vaya a regresar o no porque tengo una pareja que es de otro país, em, pero eso, pero digamos, yo originalmente me sentía alguien exiliado por causa de la geopolítica del conocimiento y realmente no sé qué hacer porque pues una maquinaria donde nosotros particularmente tenemos poca agencia por esa misma situación. Eh, Hoy en día creo que pues los latinoamericanos en la academia estadounidense tenemos incluso menos importancia que antes porque pues ya no es un espacio que le interese tanto a los Estados Unidos geopolíticamente hablando. Entonces, no sé, no tengo respuestas, pero es terrible. Yo he pensado algo al respecto, solo muy rápidamente, y es como que sí creo que quizás una de las cosas que nos ha pasado es que hemos estado como muy inmersos en la educación privada, ¿no? Y como que no participamos ni hacemos parte ni fortalecemos redes de la educación pública, muy poco. Y creo que eso es muy importante, quizás para resistir a esa geopolítica que nos comparte Daniel. Eh, y yo pues he como que problematizado mucho eso, como estos últimos tiempos, ¿no? Que quizás sí hay como una prevalencia por nuestro trabajo en la educación privada y como nada de apoyo a lo público. Eso creo. Segundo todo. Solo algo pequeño, que estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero yo también siento que una forma como de resistir a esas geopolíticas es siendo profesor, ¿no? O profesora, como que siento que la docencia nos permite como abrir también como espacios epistemológicos muy interesantes. Eso me gustaba mucho a mí de la docencia, como asumir también como una libertad para hablar de otras cosas, ¿no? Es que me da como nervios quitar mucho más tiempo porque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y a veces me pierdo hablando, pero pues para mí eso también es una pregunta muy importante porque como Daniel yo también me siento un poco frustrada estando aquí, ¿no? Sobre todo, pero por otro lado como que siento que estando acá me empecé a hacer muchas preguntas que tal vez en Colombia no me estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, como que para mí llegar a este lado, o sea, llegar acá al norte global fue como darme cuenta
de que como me leen racialmente cambia según los bordes que cruce, ¿no? Y como que el acceso que tenga a las cosas en función de eso también cambia según los bordes que cruce. Entonces, algo que también he estado como que pues, cuestionamos mucho aquí es cómo, por ejemplo, ahora volviendo un poco cuando están hablando de los ríos como sujetos de derecho y todo, son discusiones que aquí están muy ancladas al conocimiento indígena. Y el conocimiento indígena es algo que no está reconocido dentro de este entendimiento humanista de lo que es la academia y lo que es el conocimiento. Entonces, es curioso para mí porque yo geopolíticamente vine a hacerme esas preguntas cuando llegué a Estados Unidos. Y como que, o sea, eso me hace preguntarme qué espacios no estuve ocupando en Colombia, en los que, porque tiene que haber obviamente espacios en Colombia en los que se tenga esta discusión, en las que yo no fui presente. Y si digamos que no los hubiese, lo cual no creo que sea el caso, cómo empezamos a generarlos, o si no, cómo llevamos esa discusión a los otros espacios, ¿no? Cómo somos conscientes de ese tipo de discusiones, como siento que eso también está muy anclado a los espacios geopolíticos que estamos ocupando, ¿no? Entonces, por eso, como a veces, si bien también me siento frustrada de estar en Estados Unidos, como que agradezco que por mis condiciones de vida, por mi historia personal, el llegar aquí me llevó a hacerme ciertas preguntas que también geopolíticamente ya puedo mover a espacios de pronto que ocupaban Colombia en donde no se hacen. Entonces siento que también, sí, hay algo productivo ahí y muy bonito. Vale, pues sin más, como darle las gracias pues tanto a ustedes por acompañarnos, a todas las personas pues que estuvieron también pues desde el otro lado, si se quiere, aunque pues sí, todos estamos del otro lado porque la virtualidad. Sin embargo, pues sí, como en serio, gracias por estar tan pendientes de esto y pues sí, también estén atentos y atentas del Instagram del Comité de Estudiantes de Literatura, que es @cel.javeriana. Ahí vamos a estarles informando pues de más eventos como este, clases abiertas, convocatorias, de todo. Entonces, pues sí, muchísimas gracias. A ustedes gracias en el Cora.